¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los coches más caros que Estados Unidos fabricó en los años 80? Aquella fue una década de excesos, de lujo desbordante y de máquinas que parecían salidas de un sueño. Hoy vamos a viajar a esa época dorada para descubrir los 10 coches americanos más caros de los años 80, verdaderos íconos del diseño, la potencia y la innovación. Hablaremos de autos que no solo marcaron una era, sino que redefinieron lo que significaba el lujo sobre ruedas. Prepárate para conocer modelos que costaban más que una casa. Antes de arrancar el motor, asegúrate de dejar tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo más joyas olvidadas, más leyendas del pasado que aún hacen latir nuestro corazón. Y ahora, ponte cómodo, porque lo que estás a punto de ver son auténticas obras maestras. 1983. Buick Riviera. En una época en la que los Estados Unidos intentaban recuperar su orgullo automovilístico, tras los difíciles años 70, el Riviera apareció como un símbolo de renovación. Su silueta era elegante, refinada y fluida, pero lo que realmente hacía que la gente se detuviera a mirarlo no era solo su aspecto exterior, sino su interior. Cuando uno se sentaba al volante, tenía la sensación de haber entrado en una nave espacial de los 80. El tablero digital, completamente electrónico, parecía sacado de una película de ciencia ficción, iluminándose con un resplandor verde que hacía latir más rápido el corazón de cualquier amante de la tecnología. Pero el Riviera no era solo un ejercicio de estilo. Bajo el capó, escondía un motor V8 de 5 litros que entregaba potencia con una suavidad que solo Buick sabía conseguir. Era un coche para viajar, para devorar kilómetros con elegancia, envuelto en el confort de sus asientos tapizados en terciopelo, y el silencio que ofrecía su excelente aislamiento acústico. Muchos decían que conducir un Riviera era como flotar por la carretera, una sensación que se grababa en la memoria de quien lo probaba. Un detalle fascinante de este modelo es que fue uno de los primeros coches estadounidenses en ofrecer una interfaz electrónica tan avanzada, algo prácticamente impensable en su momento. Algunos compradores incluso se quejaban de que el sistema era demasiado moderno, una frase que hoy suena casi cómica. Pero precisamente ese atrevimiento tecnológico es lo que hace al Riviera tan especial. Representa una época en la que la industria automotriz estadounidense se atrevía a experimentar, a soñar con el mañana sin miedo al fracaso. Fue sin duda una de las expresiones más refinadas del lujo americano de principios de los 80. En su momento costaba alrededor de $25,000, una cifra considerable para un coupé de lujo estadounidense. Si trasladamos ese valor a la actualidad, estaríamos hablando de casi $75,000 modernos, una inversión digna de un automóvil que representaba lo más avanzado de su tiempo. Hoy, dependiendo de su estado de conservación, un Riviera del 83 puede encontrarse en el mercado de coleccionistas entre $12,000 y $25,000. Una verdadera ganga si se considera su historia y su rareza. 1983. Lincoln Continental Mark VI. En los primeros años de los 80, cuando la industria automotriz estadounidense intentaba adaptarse a un futuro más tecnológico y eficiente, el Continental Mark VI se alzó como el último guardián del lujo clásico americano. Era un coche que se negaba a rendirse ante la modernidad minimalista. Su silueta cuadrada, sus cromados brillantes y su enorme parrilla evocaban una época en la que el prestigio se medía en tamaño y presencia. No era solo un medio de transporte, sino una declaración. El lujo americano seguía vivo, y Lincoln era su estandarte. Al abrir la puerta, el tiempo parecía detenerse. El interior estaba tapizado en terciopelo grueso, adornado con madera auténtica y un silencio que envolvía por completo al pasajero. Cada detalle transmitía elegancia y poder. Bajo el capó, el motor V8 de 5 litros ofrecía potencia serena, pensada más para deslizar que para correr. Conducirlo era sentir cómo la carretera desaparecía bajo un manto de suavidad. Una experiencia que no exigía velocidad, sino disfrute. El Mark VI era una invitación a viajar sin prisa, a saborear el camino con la seguridad de quien sabe que está al volante de algo extraordinario. Pero este Lincoln no vivía solo de nostalgia. Fue uno de los primeros coches americanos en incorporar entradas sin llave mediante teclado digital. Un adelanto que en 1983 parecía sacado de una película futurista. También contaba con un tablero de instrumentos electrónico, un guiño al porvenir en una época dominada por relojes analógicos. Lincoln demostró que el lujo podía evolucionar sin perder su esencia.
Era un coche que combinaba tradición y modernidad, con una elegancia que ninguna marca europea logró igualar. En su lanzamiento costaba $26,000, lo que equivale hoy a unos $78,000 actuales. En el mercado de coleccionistas, puede encontrarse entre $10,000 y $20,000, dependiendo de su estado. Su precio actual no refleja su verdadero valor histórico. Fue el último Lincoln que conservó intacta el alma de los grandes automóviles americanos. Ver uno hoy es presenciar un fragmento de historia, una máquina que destila elegancia, poder y el inconfundible espíritu de una nación que supo convertir el lujo en arte. 1985. Cadillac Eldorado Biarritz. En la mitad de los años 80, cuando el exceso era un lenguaje y el brillo una aspiración, el Eldorado Biarritz apareció como el emblema del glamour americano. No se conformaba con gustar, quería deslumbrar. Su silueta baja y alargada, los cromados que atrapaban la luz como espejos y el techo recubierto de vinilo con emblemas. Biarritz componían un espectáculo rodante. Los perfiles rectos, las ópticas traseras verticales y las llantas con apariencia de radios anunciaban su llegada desde lejos. En las entradas de hoteles y clubes privados, este Cadillac parecía decirlo todo sin pronunciar palabra. Era la estética del éxito hecha automóvil, una postal perfecta de la década. Detrás de esa elegancia había una historia que justificaba cada detalle. El apellido Biarritz llevaba décadas distinguiendo a las versiones más suntuosas del Eldorado, y en 1985 mantenía ese linaje con orgullo. La arquitectura de tracción delantera ofrecía un piso casi plano y más espacio útil, ideal para el confort. La carrocería conservaba el porte clásico antes del rediseño que haría al Eldorado más compacto a partir de 1986. Entre sus refinamientos, el sistema de nivelación automática en el eje trasero mantenía la postura perfecta del coche sin importar la carga. Hubo incluso una edición Biarritz Classic con pintura bitono y detalles exclusivos que hoy encienden la codicia de los coleccionistas. Y aunque su V8 priorizaba la finura por encima del ímpetu, la música del escape era la banda sonora exacta para un boulevard nocturno. El Biarritz era un manifiesto de Cadillac sobre lo que debía sentir el lujo, más que lo que debía medir. En 1985, el Eldorado Biarritz costaba $29,000, cifra que hoy se sitúa en torno a $80,000 a $85,000 ajustados por inflación. En el mercado actual, un buen ejemplar se mueve entre $15,000 y $30,000, con unidades muy originales y de bajo kilometraje que pueden superar esa franja. Entre estos tres titanes del lujo americano, por menos de $30,000, ¿cuál habrías elegido tú en aquellos años dorados? Cuéntamelo en los comentarios. 1982. Pontiac Firebird Trans Am. Había algo en los años 80 que hacía imposible no mirar atrás con una sonrisa. Eran tiempos de neones, de guitarras eléctricas y de héroes televisivos que salvaban el día con coches que parecían tener vida propia. Entre todos ellos, uno brilló con una intensidad que todavía no se ha apagado. No fue solo un automóvil, fue una declaración cultural. Su presencia dominaba la pantalla y las calles, y por culpa de una serie llamada Knight Rider, terminó grabado en la memoria colectiva como el coche más carismático de su década. El Trans Am era poder, estilo y una promesa de aventura. Verlo era suficiente para despertar la imaginación de toda una generación que creció soñando con tener uno en el garaje. Su diseño era pura actitud. El capó largo y musculoso, los faros retráctiles y la icónica franja negra que cruzaba la parrilla lo convertían en un depredador urbano. Cada ángulo transmitía velocidad incluso estando quieto. Dentro, el habitáculo parecía una cabina de combate. Relojes digitales, mandos envolventes y asientos que te abrazaban con firmeza. Era un coche hecho para el conductor, no para el pasajero. El V8 de 5 litros, aunque más moderado que el de los muscle cars de los 70, ofrecía una entrega de potencia que hacía vibrar el alma. Su sonido, ronco y metálico, era suficiente para poner la piel de gallina. El Trans Am no necesitaba ser el más rápido, bastaba con ser el más deseado. Lo interesante es que Pontiac diseñó este modelo en un momento crítico, cuando debía reinventarse frente a la crisis del petróleo y a la llegada de los deportivos europeos. En lugar de rendirse, apostó por la aerodinámica, la tecnología y la emoción. La carrocería, ligera y fluida, ofrecía una eficiencia inédita, mientras que las versiones con T-Tops añadían un toque de libertad californiana imposible de igualar.
Cada línea contaba una historia de desafío, de reinvención y de orgullo americano. El Trans Am del 82 no solo fue un coche, fue el símbolo de una industria que se negaba a desaparecer. En su lanzamiento costaba $30,000, lo que hoy equivale a unos $85,000 actuales. En el mercado de coleccionistas, un buen ejemplar se valora entre $18,000 y $40,000, aunque las unidades idénticas al kit televisivo pueden superar ampliamente esa cifra. 1980 Chevrolet Camaro Z28. La década anterior había sido dura para los amantes de la velocidad. Regulaciones ambientales, crisis del petróleo y un nuevo enfoque hacia la eficiencia habían dejado atrás los días de motores salvajes. Pero el Z28 llegó para encender de nuevo la chispa. Era la respuesta de Chevrolet a quienes se negaban a renunciar al rugido del V8, un coche que equilibraba fuerza, diseño y personalidad con un magnetismo imposible de ignorar. Verlo pasar era ver la resistencia del espíritu americano sobre ruedas. Su aspecto era puro músculo. La toma de aire en el capó, las franjas deportivas que recorrían la carrocería y las llantas de 5 radios le daban una presencia imponente, casi desafiante. No era un coche discreto. El Z28 fue diseñado para ser visto y escuchado. Su motor V8 de 5.7 litros, con alrededor de 190 caballos, no era tan brutal como el de sus predecesores de los 70, pero ofrecía un equilibrio ideal entre potencia y control. En las autopistas, su sonido grave y profundo tenía un efecto hipnótico. Muchos propietarios decían que el Camaro no se conducía, se sentía. Cada cambio de marcha transmitía esa vibración mecánica que conectaba directamente con el corazón del conductor. Por dentro, el ambiente combinaba deportividad y confort. El tablero envolvente, los relojes analógicos con tipografía agresiva y los asientos envolventes transmitían la sensación de estar en un verdadero coche de competición domesticado para la calle. Chevrolet había conseguido mantener viva la esencia del muscle car mientras introducía mejoras de conducción y estabilidad que lo hacían más civilizado. A pesar de los nuevos tiempos, el CA28 conservaba ese aire rebelde que lo había hecho leyenda. Era el coche de los soñadores, de los que aún creían que la carretera abierta era un espacio de libertad. En su lanzamiento, el Camaro 128 costaba $31,000, lo que hoy equivaldría a unos $88,000 actuales. En el mercado de coleccionistas, su valor oscila entre $20,000 y $40,000, dependiendo del estado y de su nivel de originalidad. 1981. Chrysler Imperial. En 1981, cuando la industria automotriz estadounidense buscaba reinventarse tras una década de turbulencias, el Chrysler Imperial regresó como una joya reservada para unos pocos. No era un coche pensado para las masas, sino para quienes querían algo que representara distinción y sofisticación. Chrysler apostó por revivir un nombre legendario que, desde los años 50, había sido sinónimo de prestigio. El nuevo Imperial conservaba ese aire aristocrático, pero lo mezclaba con tecnología moderna y un diseño que desbordaba elegancia. En una época en la que los fabricantes reducían tamaños y simplificaban estilos, Chrysler decidió ir a contracorriente. Creó un automóvil que era más una declaración que un producto. Su presencia imponía. Las líneas eran rectas, sobrias, casi imperiales, y los faros ocultos reforzaban su aire misterioso y distinguido. El capó largo, la parrilla cromada y el emblema de cristal coronando el frente evocaban la opulencia de los viejos tiempos. Cada detalle hablaba de artesanía y exclusividad, pero era al abrir la puerta cuando el Imperial revelaba su verdadero carácter. El interior estaba revestido con cuero Mark Cross, una marca de lujo inglesa elegida por su suavidad y aroma inconfundible. Los botones y mandos estaban diseñados con precisión casi relojera, y el cuadro de instrumentos digital brillaba con un resplandor azul futurista. Todo en su interior parecía construido para ser admirado más que usado. Bajo el capó, el Imperial montaba un motor V8 de 5.2 litros, refinado pero poderoso, asociado a una transmisión automática ultra lisa. Fue también uno de los primeros coches en incluir un sistema de inyección electrónica de combustible, algo adelantado para su tiempo y, al principio, tan sofisticado que muchos mecánicos no sabían cómo repararlo. En su lanzamiento, el Chrysler Imperial costaba $31,300, lo que equivale a unos $90,000 actuales. Hoy, dependiendo del estado de conservación y originalidad,
Puede encontrarse entre $12,000 y $25,000 en el mercado de coleccionistas. Su valor económico puede haber bajado, pero su importancia histórica y su rareza solo han crecido. 1985. Cadillac Seville elegante. Este era un coche que no pedía permiso para destacar. Sobrio, refinado y perfectamente equilibrado entre la tradición y la modernidad. Representaba la nueva filosofía de Cadillac, que buscaba ofrecer lujo y tecnología con un diseño más compacto y ágil, pero sin perder el carácter orgullosamente estadounidense que definía a la marca desde hacía décadas. El Seville no era un Cadillac más. Era el Cadillac de los ejecutivos que valoraban la distinción, la precisión y la comodidad absoluta. Su diseño se inspiraba en las berlinas europeas, con proporciones más contenidas y una línea trasera en forma de bote invertido, que se convirtió en su sello más polémico y fascinante. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, pero nadie podía ignorarlo. Cada detalle exterior estaba pensado para transmitir estatus. La parrilla vertical cromada, los faros rectangulares perfectamente alineados y las molduras que reflejaban la luz como una joya. Dentro, el Seville elegante hacía honor a su nombre. Los asientos de cuero suave, los paneles de madera natural y el tapizado de alta calidad transformaban el interior en una oficina de lujo rodante. Todo estaba diseñado para el confort. Climatizador automático, ajustes eléctricos y un aislamiento acústico que hacía del silencio un lujo adicional. En el aspecto técnico, el Seville elegante combinaba la suavidad del motor V8 de 4.1 litros con la tracción delantera, una configuración avanzada para un Cadillac de su tiempo. Era más eficiente, más estable y ofrecía una experiencia de conducción refinada, ideal para los viajes largos por autopista. Cadillac lo concibió como la respuesta americana al Mercedes-Benz Clase S y al BMW Serie 7, pero con una dosis de alma que los europeos nunca podrían replicar. Conducirlo no era solo moverse con elegancia, era reafirmar una identidad, la del lujo americano reinterpretado con un toque cosmopolita. En su lanzamiento, el Seville elegante costaba $33,000, lo que hoy equivale a unos $93,000 actuales. En el mercado de coleccionistas, puede encontrarse entre $14,000 y $28,000. Aunque los ejemplares completamente originales y con bajo kilometraje superan esas cifras en subastas. Entre estos tres íconos del lujo americano en torno a los $30,000, ¿cuál habrías elegido para dominar las carreteras de los años 80? Deja tu respuesta en los comentarios. 1989. Chevrolet Corvette ZR1. A finales de los años 80, cuando el mundo entero parecía rendirse ante los superdeportivos europeos, el Corvette irrumpió como un rugido de orgullo americano. Fue la respuesta de General Motors a una pregunta que muchos ya creían resuelta. ¿Podía Estados Unidos construir un deportivo capaz de mirar de frente a Ferrari o Porsche? El ZR1 demostró que sí, y lo hizo con una combinación de ingeniería avanzada, diseño imponente y un corazón mecánico que redefinió lo que significaba la palabra potencia. Este Corvette no solo era rápido, era una declaración nacional de que el músculo americano podía ser tan preciso y sofisticado como cualquier rival europeo. Visualmente parecía un Corvette común, pero solo a primera vista. Las líneas eran limpias, aerodinámicas, pero bajo la carrocería de fibra de vidrio se escondía una bestia distinta. Los neumáticos traseros eran más anchos, el chasis había sido reforzado, y los detalles sutiles, como la inscripción ZR1 en la parte trasera, bastaban para que los entendidos supieran que se trataba de algo especial. Al girar la llave, el motor LT5V8 de 5.7 litros, fabricado íntegramente en aluminio y desarrollado en colaboración con Lotus, despertaba con un bramido metálico que parecía desafiar las leyes de la física. Entregaba 375 caballos, una cifra impresionante para la época, y podía superar los 280 kilómetros por hora, convirtiéndose en el Corvette más veloz de la historia hasta ese momento. El ZR1 no era solo fuerza bruta, era tecnología pura. Su suspensión activa ajustable, su caja manual de 6 velocidades y su electrónica avanzada lo convertían en un laboratorio sobre ruedas. Los periodistas lo apodaron el Rey de la Colina, porque dominó todas las pruebas de velocidad y resistencia que se le pusieron por delante. Chevrolet no solo había fabricado un coche, había creado un mito. En su lanzamiento, el Corvette CR1 costaba $60,000.
lo que equivale hoy a unos $150,000 actuales, una suma que lo colocaba muy por encima del Corvette base y de la mayoría de sus competidores nacionales. Hoy, dependiendo del kilometraje y la conservación, su precio oscila entre $35,000 y $70,000, con ejemplares de primera serie alcanzando valores aún mayores en subastas. 1989 Vector W8. Cuando la década de los 80 llegaba a su fin y el mundo automotriz parecía dominado por la elegancia italiana y la ingeniería alemana, Estados Unidos decidió lanzar su propio desafío al Olimpo del automovilismo, el Vector W8. Era un coche tan radical que muchos creyeron que no podía existir fuera de los sueños. Pero existió y se convirtió en el superdeportivo americano por excelencia. Fue una creación nacida no en los despachos de una gran corporación, sino en la mente visionaria de Gerald Weigert, un ingeniero obsesionado con fabricar el coche más rápido, más potente y más tecnológico del planeta. Su objetivo no era competir con Ferrari o Lamborghini, sino superarlos. Y durante un breve, brillante y caótico instante, lo consiguió. Su diseño parecía salido de una película de ciencia ficción. Bajo su carrocería angulosa de aluminio y fibra de carbono, con puertas de tijera y líneas afiladas como cuchillas, el Vector transmitía una agresividad que ningún otro coche americano había tenido. Cada superficie tenía un propósito aerodinámico. No había concesiones al adorno. En el interior la sensación era igual de futurista. Pantallas digitales, interruptores de avión y un volante más cercano al de una nave espacial que al de un coche convencional. Todo en el W8 gritaba innovación. No existía nada comparable en la carretera. Era el sueño americano convertido en máquina. El corazón del Vector era un V8 biturbo de 6 litros montado en posición central, capaz de desarrollar 625 caballos de potencia y superar los 350 kilómetros por hora. Cifras que en 1989 parecían imposibles para un coche estadounidense. Su aceleración era tan brutal que se decía que los neumáticos traseros apenas podían soportar la fuerza del motor. Weigert lo había diseñado con obsesiva atención. Cada componente, desde los frenos hasta la caja de cambios, fue pensado para resistir velocidades extremas. Pero esa perfección tenía un precio. El proceso de fabricación era tan meticuloso y costoso que apenas se produjeron unas 17 unidades, cada una construida casi a mano, personalizada para su propietario. En su lanzamiento, el Vector costaba $450,000, lo que equivale hoy a más de $1,200,000 actuales, una cifra astronómica que lo convertía en el coche más caro fabricado por una marca americana. En el mercado de coleccionistas, su valor actual oscila entre $800,000 y $1,5 millones, dependiendo de su historial y estado de conservación. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la década del exceso, del cromo y de los rugidos más poderosos que salieron de Detroit. Los años 80 fueron un escenario donde el lujo se mezcló con la audacia, y estos coches demostraron que Estados Unidos podía crear máquinas tan exclusivas como emocionantes. Cada uno de estos modelos dejó una huella que todavía brilla en la historia del automovilismo. Ahora quiero saber tu opinión. Si pudieras tener uno de estos titanes del lujo americano, ¿cuál elegirías? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no te vayas todavía, porque si te encantaron los años 80, te vas a enamorar del episodio anterior. Los coches americanos más caros de los años 70. Una lista llena de elegancia, músculo y pura historia. Haz clic ahora y continúa este recorrido por las décadas que definieron el verdadero espíritu del automóvil clásico americano. Nos vemos allí.